Bueno, seguimos aquí en la Fiera de mi Niña. Ya les he dicho que hoy vamos a tener un poquito de todo y es momento de hablar de cultura. Vamos a culturizarnos un poco. En concreto vamos a hablar de literatura y de literatura de la buena. Les voy a dar la bienvenida a mis invitados. Octavio Gómez. Muy buenas noches, Octavio. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Escritor y autor ahora mismo del proyecto que nos va a presentar ahora mismo, el proyecto de la primera antología de cuentos. Y ahora iremos desglosando un poquito en qué consiste esta primera antología de cuentos de terror, ciencia ficción y un poquito de todo. Y tenemos a su lado a Manuel Baile, que es el editor de esta antología. Muy buenas noches, Manuel. Buenas noches. Y bienvenido. Gracias. Bueno, antes de nada, ¿no? Decir que nos vienen a presentar al final del pasillo. Este es el título de esta antología, la antología de cuentos de terror, como he dicho, ciencia ficción y literatura pulp. Yo tenía una primera pregunta, ¿no? Decir, por favor, aclárennos para los no entendidos qué es esto de literatura pulp, que suena muy bonito, ¿no? Todo hay que decirlo. Venga, Octavio. Pues hombre, la idea del libro Sí. pues, partía originalmente de relatos de terror puramente, ¿no? Pero pensamos que era mejor abrir un poco el camino y a otro tipo de temáticas que eran un poco fuera de lo normal dentro de la literatura aragonesa y española en general, ¿no? Entonces buscamos también elementos de ciencia ficción que evidentemente están muy ligados al terror y añadimos la literatura pulp. La literatura pulp podemos entenderla como aquella que está relacionada pues, con los tebeos, con las películas de serie Z de bajo presupuesto, con el cine y la novela negra. La novela negra, ¿de acuerdo? ¿no? Entonces eso sería un poco pues este amalgama de temas Sí. la que vamos a dar. Es lo que de las cosas que más me ha llamado la atención, ¿no? El que hayáis querido englobar tanto género en un solo libro, ¿no? ¿Es quizás por llegar a más gente, por llegar a un público más disperso o tiene otro motivo? Manuel. Manuel, tú como editor, hay que llegar al público, ¿no? Es nuestro objetivo. Hay que llegar al público, son 11 autores. Realmente yo estoy encantado con el libro porque supone un giro total dentro de lo que es la dinámica de la editorial, editorial especializada en historia de Aragón, y ahora nos damos el salto. Entonces es un libro un tanto extraño, tanto para la editorial como incluso para los propios autores que han hecho textos distintos de lo que se podía esperar. Entonces, bueno. Hay una variedad, de hecho es una antología de cuentos, ¿no? El cuento, parece que hacía mucho que no oíamos hablar de este género, o al menos siempre lo tendemos a asimilar a la infancia, ¿no? A cuentos infantiles quizás. ¿Por qué habéis querido centrarlo de esta manera, este libro? Evidentemente es una cuestión, para empezar, de espacio, ¿no? Y de capacidad y de la capacidad logística. Aunque con todo, para mí, es el cuento, el relato corto es uno de los grandes apartados dentro de la literatura, como el teatro, ¿no? El teatro está por escrito. Descubrir todavía, a mí me da esa sensación. Pero es capaz de condensar en este mundo en el que vivimos, donde la capacidad de atención de la gente es tan limitada ante casi cualquier cosa, ¿no? Es capaz de, con una buena historia, en unas pocas páginas, desarrollarla con un poco de estilo y dar no sé, un pedacito, ¿no? Un caramelo o algo para que la gente disfrute. De cualquier manera, hay grandes cuentistas en esta antología y se sienten muchos de ellos muy cómodos en esto. El problema normalmente son las editoriales que no les gustan tanto los libros de cuentos porque son mucho más vendibles las novelas. Así es. Pero ante la perspectiva, pues hemos dicho adelante. Bueno, para eso estamos aquí. Estamos aquí, entre otras cosas, para convencerme a mí lo primero y para convencer a todos los telespectadores de que adquieran, ¿no? De que esta antología de cuentos. Tenéis que convencerme, así que darme un motivo o varios, si queréis, para que yo compre esta antología. Yo te doy uno. Sencillo. Tienes muy poco tiempo al cabo del día. Eso me convence. Puedes dedicar 5 o 10 minutos, lees un relato. Al día siguiente, lo mismo. No te has dado cuenta y no has dedicado 5 o 10 minutos. Y además lo has comenzado y lo has terminado, sí, ¿no? No sí, te quedas sí, así sí. con Bueno, es que hay algunos que son curiosos porque son 3 líneas. Ya. Entonces, lo de tienes 10 segundos, ya lo has leído. Octavio, ¿algo que añadir? Hombre, aunque casi está hecho esto. Esa es parte de la idea. Y luego que los autores son excelentes y la temática que desarrollan estupenda. ¿Por qué no me habláis un poco de los autores? Son 11. Sí. Cada uno con un estilo diferente, ¿no? La idea fue, se lo comenté a Manuel y le pareció bien tratar de hacer una cosa transgeneracional, es decir, que haya desde autores muy consagrados como Magdalena La Sala o Manuel Vilas, hasta gente que pues es su primer cuento o de los primeros, ¿no? Gente pues que está, pues yo tengo ahora 30 años, pues que está entre medio, ese es el punto medio, pues un poco más jóvenes y un poco más mayores. Y luego ya fue simplemente pues echar mano de la agenda y de las amistades y proponerles el proyecto. Al final del pasillo me llama la atención también el título, porque supongo que será difícil, ¿no? Aunar un solo título para tantos relatos y tan diferentes. Es que no sabes lo que hay al final del pasillo. Por eso. Está claro.
Claro, era lo único, ¿no? Que Claro, puede ¿qué hay? encajar con lo que queríais hacer en este proyecto. Un punto de sugestión también, Sí. porque dices, bueno, Bueno, que no hay sabes- al final no del sabes con pasillo, lo que te vas a encontrar. oscuro. Sí. Es una imagen muy potente, es muy cinematográfica, ¿no? Cuando en una película Ajá. enfocan el final de un pasillo y se ve una puerta entreabierta y una luz que sale, pues sabes que algo raro está pasando allí, ¿no? Entonces, pues esa es la idea, es decir, ahí al final del pasillo es donde vas a encontrar las historias buenas. Llamas la atención también, de alguna manera. Todo ello, y lo habéis dicho en alguna ocasión, alimentado por una mirada crítica, de humor espeso y socarrón, de pura literatura aragonesa. Bueno, ¿a qué os referís cuando habláis así? Y efectivamente, aparte de distintos relatos, ¿con qué nos vamos a encontrar, ¿no?, cuando leamos este libro? Es una sorpresa, es que cada relato es distinto. Hemos dado un orden, bueno, pues en base, un orden alfabético, porque al final, Ya. entonces puedes jugar, puedes empezar por el principio, No, puedes desde empezar luego, por el eso te lo final. permite. Entonces, La frase, esta frase tan maravillosa De que ha literatura, quedado también. pues porque es verdad, me refiero, todos los autores, es decir, mi aragonesismo pues existe y me encanta defender la cultura de la región, y creo que estos autores tienen dentro de su literatura ese punto sardónico que tienen los aragoneses a la hora tanto de vivir como evidentemente de escribir, y ese tipo de anecdotario, claro, el terror, el pulp da mucha para ese humor crítico, sardónico, entonces ahí está muy y además impregnado. es una manera de identificarnos todos, ¿no? A todos los que ahora mismo nos están viendo, a todos los aragoneses, ¿no? Es también un punto de incentivo en ese sentido. Yo me refiero a ese tipo de novela o ese tipo de género, ¿no? Se trabaja mucho en el mundo anglosajón. Lo que queda claro es que este libro no es una imitación pura del mundo anglosajón, sino al revés, es coger ese espíritu aragonés de esa literatura y transformarlo con esas temáticas, ¿no? Y mostrar un poco una perspectiva, ¿no? Una panorámica del presente de la literatura aragonesa, pero llevado a otros temas. Bueno, no deja de ser un riesgo todo este proyecto, ¿no? Me imagino que Manuel en este sentido me podrá hablar más, tal y como está la literatura. Y ahora me hablaréis un poco de en qué panorama nos movemos, ¿no? Y la literatura, como decía. Bueno, el panorama económico pues es el que Claro. Repetir aquí los tópicos de que esto es una pena, que nos estamos yendo a paseo, pues no merece ni la pena. Pero claro, vamos a ver, hay algo más apasionante ahora, que está la cosa difícil. El distraerse con los libros. Bueno, distraerse y sobre todo ser capaz de terminar el proyecto, de hacer no lo que sería la edición de un libro, sino la consecución de un proyecto. Yo cuando hablé con Octavio, lo que le quise transmitir desde el primer momento es, vamos a ver, yo no quiero que la editorial edite un libro, yo lo que quiero es que la editorial desarrolle un proyecto en el que lógicamente se tendrá que ver jalonado por distintos libros, por distintas series, por distintas colecciones, porque lo que para mí ha sido la felicidad de encontrar a este hombre es decir, bueno, puedo delegar en él todo lo que es la parte de literatura, porque en la editorial, ¿qué ocurre? Pues hay múltiples facetas. Yo puedo llevar lo que sería la administración, pero claro, y puedo hablar algo de historia, pero llega un momento en que, a ver, zapatero a tus zapatos, ¿cómo me voy a poner yo a hablar con los autores, a localizarlos, a motivarlos, a quererlos como los quiere él, a tenerlos tan entusiasmados? O sea, que ha recibido a Octavio como el santo advenimiento, bueno, ¿no? ha sido una revelación, o sea, lo he visto y digo, este es mi hombre, en fin, di que es hombre, ¿no? Y no hay problema, que Claro, si no, claro. vamos, me caso con él. Bueno, esto ya son palabras mayores, Muy Octavio. hermosas las palabras que me está Supongo que diciendo ahora estarás Manuel. satisfecho teniendo este editor a tu Claro, lado. bueno, las palabras de Manuel en público además son hermosas. Y que se Bueno, en sepa. la intimidad bien, pero aquí en público... Y no, con no, un que se editor sepa. y con un autor como vosotros, pues entonces el resultado ya es excelente, ¿no? Sí, nos arruinaremos pues no nos lo vamos a felizmente. pensar. Sí, sí. Al final del pasillo, antología de cuentos de terror, ciencia ficción, novela negra, un poquito de todo, interesante proyecto. Mañana lo presentáis en el FNAC, aquí en Zaragoza, a las 7:30 de la tarde, así que para todos los que os queráis acercar, pues seréis bienvenidos y desde luego adquirir un ejemplar, ¿no? Que esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Bueno, Octavio y Manuel, gracias por haber estado este ratito aquí conmigo en la Fiera de Viña y muchísima suerte con este proyecto. A ti. A seguir adelante. Nosotros nos vamos a publicidad, volvemos con más cosas, no se vayan, hasta dentro de un minuto. Yeah.